¿Es Rusia un sistema dictatorial? En este vídeo vamos a tratar de explicarlo. Lo primero, ¿cómo es el sistema político ruso? Rusia es una república federal y semipresidencial. Es decir, el poder está ramificado. Hay una presidencia, un parlamento bicameral y un poder judicial. Luego también hay una división territorial con regiones que tienen cierta autonomía. Entre el 15 y 17 de marzo hay elecciones presidenciales. Estos comicios se convocan cada 6 años. Hasta aquí todo parece similar a lo que sería una democracia europea. Vemos un sistema político donde el poder está aparentemente dividido y hay elecciones cada cierto tiempo. Pero demos un paso más. Un modelo democrático no solo se basa en que haya elecciones cada X años, ni en que haya una aparente división institucional. Es importante que haya pesos y contrapesos que limiten un excesivo poder, que haya una oposición clara al gobierno de turno y que haya alternancia política. Y en estos aspectos el modelo ruso empieza a generar muchas dudas. Vladimir Putin ostenta el poder desde 1999 y ha sido capaz de sortear una norma constitucional, la limitación a 2 mandatos del cargo de presidente. Духовные ценности и единство. Como lo hizo con lo que se denominó tandemocracia. En 2008 Putin abandonó la presidencia del país y presentó al cargo a una figura afín, Dmitry Medvedev. Lo que hizo Medvedev fue nombrar a Putin primer ministro del país. Para entender esto hay que decir que en Rusia hay un jefe de Estado, que es el presidente, y un jefe de gobierno, que es el primer ministro. Putin ha ocupado ambos cargos. Cuando pasaron los 4 años, en 2012, Putin volvió a presentarse a la presidencia y volvió a ser elegido. Así evitó estar 2 mandatos seguidos. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo es posible que pueda volver a presentarse en 2024? La respuesta es sencilla. Putin propició una reforma de la Constitución para que pueda seguir en el poder 2 nuevos mandatos más, es decir, hasta 2036. El líder ruso tiene 71 años, en 2036 tendrá 85. En la práctica sería un presidente vitalicio. Para presentarse a la presidencia rusa, el candidato necesita recabar 2 millones de firmas. Tener más de 35 años, ser un ciudadano ruso y haber vivido en el país de forma permanente al menos 25 años. La Comisión Electoral rusa es la que decide si estos puntos se cumplen. Este órgano rechazó la candidatura del opositor y antibelicista Boris Nadezhdin, la única figura que se oponía directamente a la guerra en Ucrania. La comisión determinó que había irregularidades en el 15% de las firmas que recogió. La mayoría de aspirantes que buscaban presentarse a los comicios también han sido rechazados. Solo han quedado 3, además de Putin. Los 3 mantienen sintonía con el Kremlin sobre la guerra en Ucrania, especialmente el candidato comunista Nikolai Kharitonov, partidario de una guerra aplastante de Ucrania para finalizar la guerra. Los otros 2 candidatos son el ultranacionalista Leonid Slutsky y el definido liberal Vladislav Davankov. En las democracias convencionales es habitual que haya giros, sorpresa o cierta incertidumbre en los resultados electorales. Pero en Rusia se sabe con casi toda certeza que Putin volverá a liderar el país 6 años más. Algo que choca con 2 elementos esenciales de una democracia: la limitación del poder y la alternancia en el mismo. A las figuras que pueden suponer una oposición real a Putin les pasan 2 cosas. No pueden presentarse tras una decisión de la Comisión Electoral o son perseguidos por el régimen. El reciente caso de Alexei Navalny es ejemplificador. El líder opositor llevaba más de una década denunciando la corrupción de las élites rusas. Emprendió una carrera política que le llevó a presentarse a la alcaldía de Moscú frente al candidato afín a Putin, Sergei Sobyanin, pero este último ganó con el 51% de los votos. Desde entonces, Navalny vivió una trayectoria de persecución.
En 2020 fue envenenado con un agente químico. Un año más tarde fue detenido y condenado por violar los términos de una sentencia de 2014 por fraude. Sus seguidores definieron ese juicio como un juicio político. El 16 de febrero de este año, Navalny fue hallado muerto en su celda. Putin is the leader of organized criminal gang. This includes poisoners and assassins. A Navalny se le suma una extensa lista de opositores rusos que han desaparecido o muerto en extrañas circunstancias. Evgeny Prigozhin, Boris Nemtsov, Alexander Litvinenko o Anna Politkovskaya. Desde que llegó en 1999, Putin ha ido ganando popularidad y poder. El mandatario ha tratado de dibujar una Rusia a su imagen y semejanza. Hay dos momentos clave para entender la popularidad de Putin: la prosperidad económica y su gestión de la Segunda Guerra de Chechenia en el año 2000. Estos dos elementos le catapultaron a principios de este siglo. En paralelo, se ha dedicado a blindar su poder a través de normas y leyes. En algunos sectores de la izquierda de fuera de Rusia, sectores muy minoritarios, eso sí, a veces se ve con buenos ojos el modelo ruso por su oposición directa a Estados Unidos y el mantenimiento de la simbología soviética. Sin embargo, Putin, aunque fue agente de la KGB, trata de impulsar un modelo presoviético, algo que le ha llevado a criticar la figura de Lenin por crear la Ucrania moderna. Este argumento lo emplea la oligarquía rusa para justificar la guerra. A esto hay que sumar la reciente prohibición, de forma oficial, del matrimonio entre personas del mismo sexo, la restricción de mensajes que aborden la sexualidad más allá de las relaciones entre hombre y mujer, y la prohibición del cambio de sexo no solo mediante cirugía, también a nivel documental. Además, el movimiento LGTBI es perseguido y considerado extremista. Estos elementos y el férreo control del Kremlin de la televisión pública dificultan calificar a Rusia como una democracia sana, más allá de que haya elecciones cada poco tiempo.